Buen día, compañeros y profesor. El tema a presentar es el marco legal de México. El equipo se conforma por Acosta Fuentes Paola, Guzmán Bautista Yasmín, Navarro González Gabriela y Urtuzúastegui González María Fernanda. Comenzaremos hablando de lo que es el marco legal de México, enfocado en las personas físicas. Como definición de persona física, tenemos que es aquel individuo que realiza cualquier actividad económica, el cual tiene derechos y obligaciones. Este puede ser un vendedor, un comerciante, un empleado o un profesionista, entre otros. Dada la definición de lo que es una persona física en materia fiscal, tenemos ahora la clasificación de los regímenes. Los regímenes para las personas físicas se clasifican de acuerdo con sus actividades e ingresos, y estos son sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, enajenación de bienes, actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, régimen de arrendamiento, intereses, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. Como emprendedor, es importante conocer los detalles sobre la actividad que se planea realizar y contar con una estimación lo más cercana a la realidad de los ingresos que se puedan tener en un mes y en un año, a fin de identificar cuál régimen fiscal es el adecuado para ti. Como siguiente tema tenemos los regímenes fiscales que puedes elegir de acuerdo con las actividades empresariales. Como primero tenemos el régimen de incorporación fiscal. Aquí pueden inscribirse aquellas personas físicas que realicen una actividad comercial o que presten algún servicio por los que no requieran un título profesional, siempre que sus ingresos anuales no excedan de los 2 millones de pesos. Prosiguiendo con el régimen de incorporación fiscal, este es un régimen que nos permite gozar de los beneficios de ser formal, emitir facturas e informar bimestralmente tus ventas y gastos. Está enfocado exclusivamente para personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales y que realicen venta de bienes, prestación de servicios en las cuales no se requiera un título profesional y venta de productos por los que se obtiene una comisión siempre que ésta no sea superior del 30% de los ingresos anuales. Además, puedes obtener ingresos por sueldos o salarios asimilados a salarios, arrendamiento de casa habitación o local comercial, intereses y plataformas tecnológicas. Ahora les mencionaré algunos beneficios y facilidades del régimen de incorporación fiscal enfocados en el servicio de administración tributaria. Como primer punto, no se paga el ISR durante el primer año de estar inscrito en el RIF, ya que tienes una reducción del 100% y esta va disminuyendo de forma gradual 10% cada año. Para el IVA y IEPS también se aplica esta reducción únicamente por las operaciones que se realicen con el público en general. También, si tus ingresos en el año anterior fueron de hasta 300,000 pesos, no pagas IVA ni IEPS por las operaciones que realices exclusivamente con el público en general. Por último, no se presenta declaración anual, excepto que hayas optado por determinar tus pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio aplicando un coeficiente de utilidad, ni declaración informativa del IVA. Ahora tenemos el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este esquema facilita y simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales al contar con la opción de que las plataformas tecnológicas retengan el ISR e IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. De esta forma ya no se estarían realizando las declaraciones mensuales en virtud de que las retenciones que efectúe la plataforma tecnológica tengan el carácter de pago definitivo. Para que estos puedan optar por considerar la retención de impuestos que realice la plataforma tecnológica como un pago definitivo, los ingresos en el ejercicio no deben exceder de 300,000 pesos. Aquí también se estaría incluyendo lo que son los salarios e intereses. Continuando tenemos el régimen de arrendamiento. Aquí las personas físicas que son dueñas de algún bien inmueble como una casa, edificio, departamento, terreno, entre otros, autorizan a otras personas para que lo utilicen por un tiempo y fines establecidos a cambio de una cantidad periódica. Como características de este régimen tenemos que el arrendador es el propietario del bien. El arrendatario es aquella persona que paga por disfrutar del bien.
La renta es la cantidad de dinero que el arrendatario paga periódicamente al arrendador por utilizar el bien. El subarrendamiento es una modalidad donde el arrendatario concede al arrendador el uso temporal del total o parte del bien a una tercera persona. Asimismo, las personas que rentan inmuebles deben realizar lo siguiente: 1. Acumular ingresos. 2. Cumplir con obligaciones fiscales. 3. Deducir gastos. Y 4. Conocer los beneficios, facilidades y estímulos si tributas en el régimen de arrendamiento. De acuerdo con los estímulos, beneficios y facilidades que puedes aplicar si te encuentras en el régimen de arrendamiento, tenemos que puedes presentar pagos provisionales trimestrales de ISR y en el caso también de IVA si tus ingresos mensuales no superan los 26.411,52 centavos. También, si percibes ingresos por arrendamiento de casa habitación y además obtienes ingresos por sueldos y salarios asimilados a salarios o ingresos por intereses, puedes optar por efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por el arrendamiento de casa habitación. Por otra parte, también se tiene la opción de no presentar la información del IVA en la declaración anual de ISR. Solo se debe presentar la declaración informativa de operaciones con terceros en tiempo y forma. Si tus ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no excedieron de 4 millones de pesos o si inicias actividades y estimas que tus ingresos en el ejercicio no excederán la cantidad señalada, quedas relevado de presentar la información de operaciones con terceros. Además, si tienes deducciones personales, estas pueden ser disminuidas en tu declaración anual. Se puede utilizar mis cuentas para llevar tu contabilidad, generar facturas electrónicas y presentar tus declaraciones. Si tus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedieron de 4 millones de pesos, quedas relevado de enviar la contabilidad electrónica. Y, además, si obtienes ingresos por actividades empresariales, puedes optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal siempre que tus ingresos por ambas actividades no superen los 2 millones de pesos anuales. Como siguiente régimen tenemos el régimen de actividades empresariales y profesionales. Este régimen es para aquellas personas físicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, industriales, enajenación de bienes, de autotransporte, sin importar el monto de los ingresos que perciban, así como también para aquellas personas físicas que presten servicios profesionales. Con respecto a este régimen, se pueden deducir los gastos e inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo la actividad. En este caso nos estamos enfocando en las deducciones de gastos mensuales, y estas pueden ser el pago de sueldos y salarios, cuotas que hayas pagado como patrón al IMSS, arrendamiento del local que utilices para la prestación de tus servicios, luz y teléfono del local para tus actividades, papelería y artículos de escritorio, inversiones en activo fijo como equipo de cómputo, de oficina, construcciones o equipo de transporte, y las mercancías, materia prima, productos terminados o semiterminados que se utilicen para producir tus bienes o servicios o también para venderlos. Por otra parte, tenemos las deducciones que están enfocadas a los gastos anuales. Estas son los gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos, lentes ópticos graduados hasta por 2.500 pesos, gastos funerarios, pagos por primas de seguro de gastos médicos, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios para tu casa habitación, donativos, transporte escolar obligatorio, aportaciones voluntarias al fondo de retiro, impuestos locales por salarios y colegiaturas, ya sea desde preescolar a preparatoria. En el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, se pagarán los impuestos las personas físicas que obtengan ingresos por dichas actividades y que representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales. En este régimen cuentan con facilidades administrativas y de comprobación. Este régimen cuenta con varios beneficios para la persona que lo utilice, las cuales son: no pagar el impuesto sobre la renta hasta por un monto anual, el cual no tiene que pasar de las 40 UMAS elevadas al año. También pueden optar por presentar las declaraciones provisionales de forma mensual o semestral. También en las declaraciones provisionales pueden aplicar una reducción del 40% del impuesto sobre la renta determinado.
También pueden deducir sus gastos por conceptos de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, sin necesidad de contar con factura electrónica. También pueden deducir sus gastos, las inversiones, las devoluciones, los descuentos, las bonificaciones, adquisiciones de mercancía, materia prima y las deducciones anticipadas de terreno. Además, también pueden obtener la devolución de los saldos a favor del IVA, que es el impuesto al valor agregado, en un plazo máximo de 20 días hábiles. Ahora les hablaré de qué es una persona moral. Una persona moral es una persona jurídica, es un individuo con derechos y obligaciones, los cuales estos fueron proporcionados por la ley, y no es una persona física, sino es como una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Sociedades mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles en México regula este tipo de organizaciones, las cuales se clasifican en sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple SNC, sociedad de responsabilidad limitada SDRL, sociedad anónima SA, sociedad en comandita por acción SNC por A, sociedad cooperativa SC. Como primera sociedad tenemos a la sociedad en nombre colectivo, la cual destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga la sociedad. Las características esenciales de esta sociedad es que la responsabilidad de cada socio será limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. Debe tener cuando menos 2 socios, puesto que no existe un número máximo. La razón social se compone por los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, seguida solamente de las palabras y compañía. Enseguida encontramos con una tabla la cual nos da los puntos esenciales de esta sociedad, las cuales nos dice que la ley que regula esta sociedad es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las características es que los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado ante las obligaciones sociales, y para poder realizar la constitución de esta sociedad se tiene que realizar una junta de socios para elaborar el proyecto de estatus o la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, la inscripción en el registro público de comercio. El nombre para esta sociedad nos dice que es la razón social y compañías. Si el socio que dio su nombre para la razón se separa, se añadirá la palabra sucesores. También si la razón social se transfiere. Nos menciona que no se establece un capital social mínimo para realizar esta sociedad. Nos menciona que la reserva tiene que ser del 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. Nos menciona también que un mínimo de socios tienen que ser 2 y el máximo es ilimitado, no hay un número establecido. También nos menciona que la responsabilidad de los socios es responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Ahora les hablaré de la sociedad en comandita simple SNC. En esta es la reunión de personas físicas y morales que crean a una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. En esta se identifican 2 tipos de socios: los comanditados, que tienen una responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, que determinan su responsabilidad por sus aportaciones. Siguiendo con el recuadro, nos menciona que la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que regula esta sociedad. Nos menciona que su característica principal es que cuentan con 2 tipos de socios, los cuales son los comanditados y comandatarios. Para realizar la constitución de esta sociedad, se tiene que realizar una junta de socios para elaborar proyectos de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolizar ante un notario público y la inscripción en el registro público de comercio. Nos menciona que para la razón social, que es el nombre, el socio que preste su nombre para la razón social es considerado comanditado. No establece un monto mínimo para el capital social y la reserva tiene que ser del 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. Nos cuenta también que el número de socios mínimo es de 2 y el máximo es ilimitado. La responsabilidad de los socios es que los comanditados tienen una solidaria, subsidiaria e ilimitada responsabilidad, y los comanditarios, por su parte, tienen por sus aportaciones. La Sociedad de Responsabilidad Limitada SDRL es una sociedad con responsabilidad limitada al capital aportado, y por tanto, en el caso en que se contraigan deudas, no se responde por el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima.
En esta se presenta como una sociedad de tipo capitalista en la cual el capital se estará dividido en participaciones sociales. Se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Nos menciona también que la ley que regula esta sociedad es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Su característica principal es que las partes sociales son indivisibles y no pueden estar representadas por títulos negociables, al igual que para realizar la constitución de esta sociedad, se necesita que la Junta de Socios elabore un proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización ante un notario público y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Nos menciona que el nombre para la sociedad es la razón social o denominación, que el capital social es un mínimo que esté establecido por la ley, el cual es un monto fijo de 3 millones de pesos como mínimo y tiene que estar 50 de esta cantidad, debe estar pagada en el momento de la constitución de la empresa. Para la realización de las reservas tiene que estar un 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo y el número de socios es un mínimo de 2 y un máximo de 50 personas. La responsabilidad de los socios hasta el monto de su parte social. Sociedad Anónima S.A. Una sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. Para la denominación de dicha sociedad se debe incluir las indicaciones de sociedad anónima o la abreviación S.A., al igual que en algunos casos también está la sociedad anónima de capital variable y se tiene que abreviar S.A.T.C.B. El capital de dicha sociedad se distribuye mediante acciones que confieren a su titular la condición de socio. La característica fundamental de esta sociedad es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal a las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Esto nos quiere decir que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados por el monto de su acción. Las acciones otorgan derechos económicos y políticos dentro de la empresa a los accionistas, quienes se diferencian unos a otros por el valor nominal de las acciones o los tipos de derechos que concede cada acción. Esta sociedad es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y sus características principales es que su capital es representado por acciones nominativas y los socios están obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie. En este caso, la tenencia de las acciones los acredita como socios. Para la constitución de esta sociedad se tiene que hacer una junta de socios en donde se va a elaborar un proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización ante un notario público y por último la inscripción en el Registro Público de Comercio. El nombre de esta sociedad es una denominación y su monto fijo de capital social es de 50,000 pesos. La reserva tiene que ser de un 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. El número de socios es mínimo de 2 personas y un máximo es ilimitado. La responsabilidad de cada socio es hasta el monto de sus acciones o sus aportaciones. Los administradores, la responsabilidad es ilimitada. La sociedad en comandita por acción S.N.C. por A es una sociedad de capital funcional. También es una sociedad mercantil la cual está formada por uno o varios socios comanditados y de uno o varios socios comanditarios. Los primeros nos responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones y deudas de la sociedad para con los terceros y el segundo puede autorizar y vigilar la sociedad, pero no tiene la capacidad de desenvolverse como administradores, sino solamente están obligados al pago por sus acciones. En esta sociedad está regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles y sus características principales es que son dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios, y el capital está representado por acciones. Para la constitución de esta sociedad se necesita una junta de socios para elaborar un proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización ante un notario público y la inscripción en el Registro Público de Comercio. El nombre es la razón social o denominación. En esta, el socio que preste su nombre para la razón social es considerado comanditado. El capital social, la ley no establece un mínimo para el capital social y las reservas tienen que ser del 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. El número de socios es mínimo 2
y un máximo que es ilimitado. Sociedad cooperativa. La información en relación a la sociedad aplica tanto para la sociedad cooperativa limitada como para la sociedad cooperativa suplementada. La sociedad cooperativa más que nada es una sociedad mercantil con denominación de capital variable, representado por certificados de aportación nominativos, los cuales son el documento donde consta la aportación en efectivo de cada uno de los socios para constituir el capital social de esta sociedad. Asimismo, las características más importantes es que estos son nominativos, indivisibles, intransferibles y de igual valor. Además, para la constitución de esta sociedad deben intervenir como mínimo 5 socios. Entre los aspectos más relevantes se encuentran los siguientes. Esta sociedad está regulada por la Ley General de Sociedades Cooperativas. En cuanto a sus características, es que los rendimientos son por trabajo o por consumo, y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. Para su constitución debe de realizarse la acta por quinto duplicado a la Asamblea General, la certificación de firmas ante notario público o corredor público, la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Para su nombre será la denominación autorizada por la Secretaría de Economía, seguido de las siglas que representan a la sociedad. Por parte del capital, la ley no establece un mínimo, pero esta sociedad siempre será de capital variable. Para el fondo de reserva, este se constituirá con el 10 al 20% de los rendimientos de cada ejercicio social, y el fondo de reserva podrá ser delimitado en el acta constitutiva. Para su constitución se necesitan como mínimo 5 socios y su máximo es ilimitado, en donde la responsabilidad de los socios puede ser limitada, donde los socios responden hasta por el monto de su aportación, y en la suplementada, donde los socios responden a prórrata hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Esto de acuerdo al tipo de sociedad cooperativa empleada. Posteriormente pasaremos a las sociedades civiles. Asociación civil. La finalidad de estas sociedades debe ser lícito. Generalmente no tiene carácter preponderantemente económico, sino que por lo regular sus recursos provienen de donaciones o patrocinadores, en donde su fin puede ser cultural, deportivo, educativo, entre otros. Puede tener razón social o denominación social, la cual debe acompañarse del tipo de sociedad, en este caso por sus siglas AC. Sin embargo, es importante precisar la diferencia que existe entre razón social y denominación social, ya que la razón social hace referencia a aquellas empresas que adoptan como nombre legal los nombres y apellidos de uno o varios socios. Por otra parte, cuando se habla de denominación social, estamos hablando de un nombre imaginario. También, su patrimonio se forma de cuotas que provienen de las personas que la conforman y de sus recursos mencionados, es decir, por donaciones o por sus patrocinadores. Asimismo, esta puede ser formada de manera privada, pero para que tenga personalidad jurídica y pueda recibir donativos y que estos sean deducibles para sus donantes, debe constituirse formalmente. Sociedad civil. Estas sociedades se caracterizan por buscar un fin en común y preponderantemente económico, pero no constituyen una especulación comercial. En otras palabras, quiere decir que para cumplir sus objetivos pueden realizar actividades en las que obtendrán beneficios económicos, pero no para sí mismos, sino para realizar un bien social a terceros. También pueden tener razón social o denominación social, que debe de ir acompañada de sociedad civil o por sus siglas SC, para distinguirse como una sociedad civil. Por otro lado, su capital social debe ser fijo y este debe estar identificado por cada uno de los socios, aunque no necesariamente se requiere de un capital social. Y para su constitución es el mismo procedimiento que la asociación, aunque puede constituirse de forma privada. Lo mejor es hacerlo de forma legal para poder tener algunos beneficios que la autoridad fiscal otorga, así como la entrega de comprobantes fiscales. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mejor conocida por sus siglas SAPI. Esta es una sociedad reciente en el régimen jurídico que se creó con el objetivo de resolver uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes mexicanas,
la cual es la falta de recursos para su crecimiento y que se creó especialmente para atraer inversiones, ya que aporta protección y libertades tanto a socios como fundadores de la empresa. Aproximadamente en el año 2006 nació, tras una modificación realizada en la Ley del Mercado de Valores, y este tipo de sociedad mercantil permite la formalización de una empresa ante la ley, reconociéndose de forma oficial y regulándose mediante la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, surge como una opción revolucionaria que moderniza el régimen corporativo, permitiendo que se establezcan acuerdos entre los socios que antes no se consideraban, siendo su objetivo el de brindar oportunidades a las pymes, permitiéndolas recibir inversión de menor escala para su crecimiento, para así generar fuentes de trabajo. Esto puede resultar ser similar a la sociedad anónima de capital variable, pero este es un modelo más flexible que puede modificarse de forma constante y sin afectar a lo pactado en el acta constitutiva de la sociedad. La ley que se encarga de regular la sociedad es la Ley General de Sociedades Mercantiles. En cuanto a sus características más relevantes es la modificación de acciones y socios, ya que permite agregar, modificar o quitar las acciones de los socios por porcentajes, sin necesidad de cambiar el acta constitutiva. Luego, la modificación de los miembros del Consejo de Administración, ya que permite realizar variaciones en el Consejo de Administración y otorga la limitación de la responsabilidad en daños y perjuicios, es decir, permite fijar límites dentro de las responsabilidades referentes a daños y perjuicios ocasionados por consejeros o directivos. El proceso de constitución consta de la Junta de Socios para elaborar el proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización ante notario público y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Por otro lado, para el nombre de la sociedad se utiliza la denominación, la cual debe estar autorizada por la Secretaría de Economía. Para el capital social, a pesar de que la ley no exige que haya un monto mínimo, es importante establecer la cantidad de acciones, el porcentaje equivalente y el importe. Para su constitución se necesitan como mínimo 2 socios y su máximo es ilimitado. Y por último, la responsabilidad de los socios es limitada, es decir, los socios responden hasta por el monto de su aportación. El objetivo principal de esta sociedad es aportar las condiciones necesarias para facilitar la inyección de capital mediante un consejo de accionistas. Esta sociedad posee grandes beneficios, entre estos se encuentran que promueve mejores prácticas de gobierno corporativo y competitividad, dispone de mecanismos para proteger a los inversionistas y socios minoritarios, facilita la entrada y salida de socios, se puede transformar en una SAPI bursátil o en una sociedad anónima bursátil. Brinda la opción de limitar la responsabilidad en daños y perjuicios ocasionados por consejeros y directivos, como se hizo mención anteriormente. Proporciona seguridad en cuanto a que los accionistas de las nuevas unidades solo podrán participar en los resultados de su unidad. Además, no confiere voto a todos los accionistas y permite que se pueda restringir en ciertos casos. Y por último, aporta certidumbre a los nuevos accionistas, quienes podrán negociar el plazo de su inversión y el rendimiento mínimo que tendrá que conseguir. Más que nada, la aparición de esta sociedad consiguió que muchas empresas la adoptaran, permitiendo incrementar de forma considerable sus operaciones, al igual que dio paso a la participación de otros inversionistas en ciertas unidades de negocio que complementaban a la unidad principal. Sociedad por Acciones Simplificadas. En 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear la figura de la Sociedad por Acciones Simplificadas, mejor conocida como SAS, con la finalidad de impulsar la economía e incentivar actividades productivas individuales. Esta iniciativa tiene como objetivos eliminar la informalidad, simplificar el proceso de constitución para micros y pequeñas empresas, crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas, ya sean estas personas físicas, establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales y fomentar el crecimiento de estas empresas para que en un futuro adopten formas más sofisticadas de operación y administración. Los beneficios que ofrece esta sociedad son los siguientes: rapidez, ya que es un trámite totalmente en línea sin la necesidad de acudir a ninguna oficina y desde cualquier dispositivo electrónico se puede realizar. Gratuidad, dado que no genera gastos en la constitución de la sociedad. Unipersonal,
porque es el único régimen que permite constituir una sociedad a partir de una persona física, formalidad, debido a que permite acceder a esquemas de financiamiento, de seguridad social, entre otros, y por último, crecimiento, porque permite que las empresas permanezcan y crezcan, generando más empleos. Los beneficios fiscales para las sociedades por acciones simplificadas inscritas a partir del 4 de mayo de 2017 se considera que éstas optaron por utilizar el esquema de tributación conforme a flujo de efectivo, el cual es un esquema que te permite pagar el ICR acumulando únicamente los ingresos y disminuyendo las deducciones efectivamente realizadas del periodo de que se trate. Además, te libera de presentar la declaración de información de operaciones con terceros y puedes utilizar la herramienta Mi Contabilidad que ofrece el Servicio de Administración Tributaria, la cual te facilita el cálculo y presentación de la declaración de impuestos. Esta sociedad es regulada por la Ley de Mercado de Valores. En cuanto a sus características, la constitución de la empresa es a partir de uno o más socios, siendo estas solamente personas físicas. En caso de controversia, los accionistas tienen una responsabilidad limitada, protegiendo su patrimonio. Los ingresos anuales de esta sociedad no podrán superar los 5 millones de pesos y en ningún caso los accionistas podrán ser simultáneamente accionistas con toma de decisión de otro tipo de sociedad mercantil, por ejemplo, administrador, mayoría accionaria, entre otros. Para el proceso de constitución es posible crear la empresa por medios electrónicos de manera gratuita y sin la necesidad de acudir con un notario o corredor público para formalizar la constitución. La denominación de la sociedad, al igual que las demás, debe ser autorizada por la Secretaría de Economía. El capital puede ser a partir de $1 y se podrán utilizar los medios electrónicos para la toma de acuerdos entre los accionistas. Para su constitución se requiere de mínimo una persona y su máximo es ilimitado, pero solamente deben de ser personas físicas. Las responsabilidades de los socios recaen hasta el monto de las aportaciones de cada uno de estos. Las sociedades más comunes en México. A continuación se presenta un cuadro comparativo de las sociedades más comunes de nuestro país, en donde primeramente se encuentra la relación entre la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de inversión. La ley que regula a ambas sociedades es la Ley General de Sociedades Mercantiles. En cuanto a las características, la sociedad anónima es utilizada comúnmente en negocios. Su capital es representado por acciones y su responsabilidad es limitada al pago de sus acciones. Además, es flexible en transferencia de acciones y en pacto de accionistas. Por otro lado, la SAPI puede implementar mecanismos para la admisión, exclusión o retiro de accionistas. También se pueden establecer restricciones en la transferencia de acciones. Además, pueden emitir distintos tipos de acciones que confieren o no derecho a voto o distintos derechos económicos o de cualquier otra índole. De igual forma, el proceso de constitución es el mismo. En primer lugar, se necesita la autorización de la denominación a través de la Secretaría de Economía, la Junta de Socios o Accionistas para elaborar el proyecto de estatutos, la autorización de la Secretaría de Economía, la cual se encargará de reservar y asignar a un fedatario, la protocolización ante notario público y la obtención del RFC ante el SAT. El capital social en ambas está formado por acciones y para la constitución en ambas igual se requieren como mínimo 2 socios y el máximo es ilimitado. Para la sociedad anónima, la responsabilidad de los socios es hasta por el monto de sus acciones o en su caso las aportaciones. Y en la SAPI la responsabilidad es limitada. En cuanto a la administración en la sociedad anónima es por un administrador único o un consejo de administración, mientras que en la SAPI por un consejo de administración. Por consiguiente, tenemos la relación entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas. Primeramente, la sociedad de responsabilidad limitada es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la SAS por la Ley de Mercado de Valores. En cuanto a sus características, la sociedad de responsabilidad limitada es utilizada comúnmente en negocios, al igual que la sociedad anónima. Las partes sociales son individuales y no pueden estar representadas por títulos negociables. Además, es menos flexible en transferencias de partes sociales y pactos entre socios. Por otro lado, la SAS es una sociedad nueva,
pero posee límites de ingresos y puede constituirse sin la obligación de una escritura pública y posee ciertos beneficios para tributar pagos al estar en el esquema de flujo de efectivo. Además, posee obligaciones de transparencia. El proceso de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada es el mismo que la sociedad anónima y la SAPI. En la SAS, el proceso de constitución se realiza en línea a través del portal de la Secretaría de Economía, en donde se obtiene el folio mercantil. El capital social de la sociedad de responsabilidad limitada está formado por partes sociales, por socios indivisibles de distinto valor nominal. Por su parte, la SAS está formado por acciones, sin embargo, sus ingresos anuales deben de ser hasta 5 millones. Para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada se requiere de mínimo 2 socios y un máximo de 50, mientras que en la SAS se requiere de mínimo un socio y su máximo es ilimitado. La responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada es, como su nombre lo dice, de responsabilidad limitada, mientras que en la SAS es hasta el monto de las aportaciones de los socios. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, su administración es llevada a cabo por un gerente único o un consejo de gerentes, y en la SAS por un administrador único, que forzosamente debe de ser un accionista. Buenos días, soy Gabriela Navarro y les explicaré el concepto de una sociedad holding. Un holding o una sociedad gestora es una sociedad comercial cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías. Así los miembros dejan de ser socios de las sociedades individuales para ser socios exclusivamente de la sociedad holding, que también se le puede conocer como los términos sociedad controladora y sociedades controladas. Estos son los beneficios más notables de una reestructuración a través de la constitución de un holding. Los beneficios legales es que las empresas controladas mantienen su personalidad jurídica. En los beneficios mercantiles, primero se tiene una visión estratégica del grupo y esto permite maximizar la captación del negocio. También es que proporciona una imagen corporativa sólida y esto favorece el trato con proveedores y clientes. Por último, facilita la expansión y la diversificación mediante la creación de nuevas sociedades. Los beneficios administrativos también es que permite gestionar de forma mucho más eficaz el grupo de negocios. También toma decisiones con base en la mayoría simple y por último es también un beneficio la organización y la administración de las controladas alineadas a las políticas dictadas por la controladora. Entre los beneficios financieros está la posibilidad de presentar información financiera consolidada. Para esto se utilizan los métodos que ya hemos visto, que son la elaboración de los estados financieros consolidados, donde se combinan estos estados de las empresas. También mayores y mejores posibilidades para la obtención de un financiamiento. Y por último, la optimización de recursos. La controladora los distribuye y canaliza hacia las controladas. Por último, los beneficios fiscales está la posibilidad de reinvertir los excedentes de una sociedad en otra del mismo grupo, mediante la distribución de los dividendos al holding sin tener que efectuar una retención. También la enajenación de acciones a costo fiscal entre las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, que en la siguiente diapositiva les voy a comentar a qué se refiere con a costo fiscal o cómo se maneja la enajenación de las acciones. Conforme al artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de ISR, las sociedades pertenecientes a un mismo grupo podrán enajenar entre ellas acciones a costo fiscal. Entendamos el costo fiscal como el valor o precio por el que se reconoce un activo para efectos tributarios. Se considera grupo al conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a votos representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de las mismas personas en por lo menos el 51% del total. A continuación, les voy a comentar cuáles son las leyes fiscales vigentes en México y un poco sobre sus definiciones. Comenzamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sabemos es la ley suprema del sistema jurídico mexicano y esta se establece para regir jurídicamente al país. Después, el Código Fiscal de la Federación es el que regula la aplicación de las contribuciones que impone el Estado,
como impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Después, el Código de Comercio, que son el conjunto de normas, criterios y principios del derecho mercantil que tratan de regular las relaciones mercantiles. Enseguida tenemos la ley aduanera, que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancía, y los medios en que se transportan o conducen, los despachos aduaneros y los hechos o actos que se deriven de este mismo. La ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, que su objeto es promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio a los trabajadores. Esto con el propósito de mejorar su estado nutricional y también prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente. Enseguida, la Ley de Comercio Exterior. Esta tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementa la competitividad de la economía nacional, propicia el uso eficiente de los recursos productivos del país, integra adecuadamente la economía mexicana con la internacional. Después tenemos la Ley de Coordinación Fiscal. Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal. Establece la participación que corresponde a sus haciendas públicas en los ingresos federales. A continuación tenemos también la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. Tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Después, la Ley Federal de Derechos. Establece los derechos que se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Un ejemplo sería como el agua, así como recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Continuando, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Enseguida, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que esta obliga a las dependencias y entidades a aceptar el uso de mensajes de datos y la presentación de documentos electrónicos cuando las mismas ofrezcan esta posibilidad. Enseguida, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta regula los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Continuando, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley tiene el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Enseguida, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento ilícito de sus datos personales y a la protección de los mismos. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución de las sociedades mercantiles, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios y la estructura de la sociedad. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Enseguida, la Ley de Inversión Extranjera. Tiene por objetivo la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que se contribuya al desarrollo nacional. La Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que conocemos que este es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de alcoholes, cerveza, gasolinas y tabacos, y esta ley se encarga de regular este impuesto. Enseguida, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación regula la entrada y salida del territorio nacional de mercancía, así como los medios de transporte, el despacho aduanero y los actos relacionados con el comercio internacional.
Después, la ley del impuesto sobre la renta, que este también es un impuesto, es un tributo pago obligatorio a las autoridades que grava sobre la utilidad o ingresos obtenidos por parte de los contribuyentes, y esta ley se encarga de regularla. También la ley del impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, que es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Por último, la ley orgánica a la administración tributaria, que por lo que leí es la ley que habla sobre las obligaciones y disposiciones del SAT. Y sabemos que el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene el carácter de autoridad fiscal y las atribuciones y facultades ejecutivas. Ahora les voy a hablar sobre las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales. Dependiendo de la asesoría y el nivel de información que manejamos, esto puede ser complicado o fácil cumplir con nuestras obligaciones fiscales. En México, el Servicio de Administración Tributaria, que conocemos como el SAT, es el encargado de vigilar que todos como contribuyentes cumplamos con nuestras obligaciones. Sin embargo, no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Para saber, el SAT clasifica a los contribuyentes en dos grandes rubros, muy importante, las personas físicas, que somos nosotros los individuos, personas, y las personas morales, que son las agrupaciones de personas que tienen un fin común, como empresas, asociaciones, etc. Estos, a su vez, se clasifican también en regímenes de acuerdo con el tipo de negocio del que se trate. Cada uno de estos regímenes otorga un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad económica específica. Por ejemplo, prestar servicios profesionales como un médico, tener una empresa, una tienda de abarrotes, una organización civil sin fines de lucro, etc. Usualmente, cuando acudimos al SAT a inscribirnos al RFC, la autoridad nos orienta sobre el régimen al que perteneces y te detallan tus obligaciones. Una de las primeras obligaciones, por ejemplo, consiste en que todas las personas físicas o morales deben presentar declaraciones periódicas. Otra es que están obligadas a expedir comprobantes electrónicos, conocidos como el CFDI, por las actividades que realicen, entre otras obligaciones. También tienen la obligación de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, que conocemos como el RFC, y de mantener sus datos actualizados, el nombre y el domicilio fiscal, inicio, pausa o cese de actividades, el cambio de un régimen especial, etc. También contar con el buzón tributario y, muy importante, consultarlo, ya que este es el medio oficial de comunicación que utiliza el SAT para enviar notificaciones, requerimientos, realizar trámites, obtener respuestas a nuestras dudas, entregar documentos, depositar información, entre otros fines. En las personas físicas, las obligaciones fiscales dependerán del régimen al que pertenezcan. Por ejemplo, los honorarios, servicios profesionales. Generalmente son profesionistas independientes. Cuando estos reciben el pago por sus servicios, están obligados a entregar recibos de honorarios, los cuales también deben ser electrónicos. Es por ello que deben cumplir con la contabilidad electrónica y facturación electrónica, que permitirán generar estos comprobantes fiscales, los CFDIs, y registrar el uso que le den a sus ingresos, que deberán ser en gastos relacionados con su actividad profesional. Ellos deben presentar declaración anual, informativas e informativa múltiple, conocido también como DIM. También tenemos el régimen de arrendamiento de inmuebles, que son quienes ponen en renta un local, departamento o vivienda. Cuando reciben la renta, deben entregar a cambio un recibo de arrendamiento que deberán generar mediante un sistema de facturación electrónico. Ellos presentan declaraciones mensuales, anuales e informativas. Siguiente tenemos las actividades empresariales, que son quienes tienen un negocio y deben presentar su contabilidad electrónica y facturar electrónicamente para comprobar todas sus transacciones. Tienen que presentar declaraciones mensuales, anuales, informativas y también el DIM. También tenemos el de incorporación fiscal o régimen de incorporación fiscal, que todos conocemos mejor como el RIF.
El SAT los define como aquellas personas que realizan actividades empresariales, que venden bienes o prestan servicios para los que no se requiera un título profesional. Por ejemplo, los que tienen fondas, salones de belleza, tintorerías, carnicerías, etc. Ellos deberán manejar su contabilidad y facturación electrónica, además de presentar declaraciones bimestrales. Pero en este caso de contribuyentes, si ellos utilizan el portal del SAT directamente para generar sus facturas electrónicas y llevar su contabilidad, están exentos de ya no presentar sus declaraciones bimestrales. Muchos consideran el RIF como un paraíso al no contar con tantas obligaciones tal vez como otro tipo de regímenes, y por eso muchos buscan caer en este tipo de actividades y poder utilizar sus beneficios. Por otro lado, las personas morales deben presentar también sus obligaciones fiscales, depende del régimen al que pertenecen. Por ejemplo, tenemos el régimen general, que son las sociedades mercantiles que realizan actividades lucrativas. Tienen como obligaciones fiscales llevar su contabilidad electrónica y facturación electrónica, presentar declaraciones y pagos mensuales, así como la declaración anual. También deben presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, conocido como DIOT, y declaraciones informativas anuales. Además, en el caso de tener empleados, requerir de servicios por honorarios o arrendar un inmueble, deben hacer también las retenciones del impuesto sobre la renta, expedir las constancias de esas retenciones que generalmente se entregan a los empleados profesionales o arrendador cuando las soliciten. Para estas personas morales del régimen general, también deberán mantener actualizada ante la autoridad fiscal y presentarla cuando lo pidan, la información adicional sobre el desempeño de sus actividades como estado de posición financiera, levantar inventarios de existencias, determinar en la declaración anual la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, conocido como PTU. Deberán enterar al SAT también sobre los préstamos de aportaciones para futuros aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos, dentro de los 15 días posteriores de haberlos recibido mediante un formato electrónico. Por último, si la autoridad fiscal clasificó a esta persona moral como contribuyente del impuesto especial sobre productos o servicios, el IEPS, deben presentar estas declaraciones informativas correspondientes. Tenemos también otro tipo de régimen en personas morales, los que tienen fines no lucrativos. Su finalidad no es obtener una ganancia económica o lucro. Por ejemplo, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegio de profesionales, etc. Entre sus obligaciones está expedir comprobantes fiscales digitales por la recepción de ingresos como la factura electrónica, llevar la contabilidad también electrónica, presentar declaraciones mensuales e informativas, retener el ISR en caso de pagar sueldos y salarios, recibir servicios profesionales, expedir las constancias de retención del ISR, pagar el subsidio para el empleo a los trabajadores que tengan derecho a recibirlo conforme a la ley de ISR. Además, deberán entregar a los trabajadores constancia del monto total de los viáticos pagados en el ejercicio de que se trate, a más tardar el 15 de febrero de cada año, cuando estos sean efectivamente erogados en el servicio como sociedad o asociación. El incumplimiento de las obligaciones fiscales para todos los contribuyentes tiene distintas formas de resolución. En caso de olvidar o algún dato erróneo o que se haya omitido algún tipo de información en las declaraciones, tienen la oportunidad de corregirlo posteriormente mediante la presentación de la declaración emitida o complementaria dentro de un periodo establecido por la ley. Esto dependerá de la situación particular de cada contribuyente. En caso de no cumplir con la autoridad fiscal, éstas les enviarán un requerimiento para presentar esta declaración omitida más la sanción que se corresponde, que usualmente es una multa, a menos que la ley disponga de otra sanción, que también obedecerá a las particularidades del contribuyente. Si incumplen con la emisión del CFDI, las multas pueden ir de 15,000 a 280,000 a 87,350 pesos. De acuerdo con el artículo 84, facción 4 del Código Fiscal de la Federación.
Esto es aplicable para todos los regímenes. Por incumplir con el manejo de la contabilidad electrónica, los contribuyentes se hacen acreedores a una multa de 1,520 a 15,140 pesos, de acuerdo con la fracción 1 del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos explica o nos habla sobre las disposiciones fiscales que están obligadas a llevar las personas que tienen contabilidad, que es lo que se menciona a continuación. En la fracción 1 nos dice que para efectos fiscales la contabilidad se integra por, y en el inciso A nos dice todos los ejemplos de cosas que se tienen que llevar o que integran a la contabilidad en general. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y el método que se utilizó de evaluación, discos y cintas de cualquier medio procesable de almacenamiento, datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y diversos más ejemplos que es lo que compedia a la contabilidad o lo que lo integra. En el inciso B dice que tratándose de personas que fabrican, producen, procesen, transporten o almacenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Y también, todo lo que se engloba en este tipo de aspecto, que tal vez es un poco más técnico o es más específico, pero también lo menciona la ley. La fracción 2 nos dice que los registros o asientos contables deben cumplir con los requisitos que, establece el Código Fiscal de la Federación y también cumplir con las disposiciones que emite el SAT. La fracción 3 dice que los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán siempre en medios electrónicos. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Por último, la fracción 4 dice que ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver nuestra exposición. Hasta luego.